De esta manera llegamos a la tercera y última entrega relacionada con estructura atómica. En esta oportunidad los objetivos son definir isótopos, determinar el número de masa y el número de atómico de un átomo a partir del número de partículas subatómicas. Recuerden que las partículas subatómicas son electrones, protones y electrones, esas son las que hemos descrito hasta ahora. Y escribir la configuración electrónica y el diagrama de orbitales de un átomo considerando restricciones de exclusión de Pauling y la regla de Hund. Un isótopo son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa, es decir, son átomos del mismo elemento con masas distintas, átomos que contienen el mismo número de protones y distintos números de neutrones. ¿Recuerdan en el primer video de estructura atómica, cuando se hacían los postulados de Dalton, que uno de ellos Dalton aseguraba que todos los elementos de un mismo átomo son idénticos, y pues el descubrimiento de los isótopos demostró que eso no era cierto, que átomos de un mismo elemento pueden ser diferentes, y esos átomos de ese mismo elemento que son diferentes, que difieren en su masa, se conocen como isótopos. Aquí tenemos dos isótopos que son el de uranio 235 y uranio 238. Este número que está acá como subíndice me representa el número atómico, y ya vamos a ver cómo se representa un isótopo. Un isótopo se representa de la siguiente manera. Esta A que está acá me representa el número másico, esta Z me representa el número atómico y esta X me representa el símbolo del elemento. El número másico es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. El número másico viene dado por esta fórmula. A es igual al número de protones más número de neutrones. El número atómico, representado con la letra Z, indica el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. El número másico, entonces, el número atómico, entonces, me representa el número de protones en el núcleo de un átomo. Quiere decir que si yo conozco el número atómico, puedo conocer el número de protones. Ahora, en un átomo neutro, recuerden que era importante que ustedes investigaran el conjunto de definiciones de términos que se les envió, donde allí se les preguntaba lo que era un átomo neutro, un catión, un anión. Un átomo neutro es un átomo que no tiene carga. Entonces, considerando un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo, solo si estamos hablando de un átomo neutro. Entonces, Z es igual al número de protones y eso es igual al número de electrones. Para los siguientes isótopos, vamos a colocar acá un ejemplo. Para los siguientes isótopos, indique el número másico, el número atómico, el número de electrones y el número de protones y neutrones. Bien, entonces consideremos el caso de uranio 235. ¿Cuál es el valor del número másico? El número másico es igual a 235. El número atómico es igual a 92. Recuerden que este número que está ubicado acá es el número másico, este es el número atómico y esta U representa el símbolo del elemento, que en este caso es uranio. Entonces esto se trata de un átomo neutro, por lo tanto el número de protones es igual a Z y eso va a ser igual a 92. Y en el caso de los electrones, eso es igual a Z y eso va a ser igual a 92. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro y acabamos de definir que para un átomo neutro el número de electrones y de protones es igual al número atómico. Por lo tanto, ese átomo tiene 92 protones, 92 electrones. Ahora, para determinar el número de neutrones necesitamos utilizar la fórmula que dice número másico es igual al número de protones más número de neutrones. Y despejamos de allí el número de neutrones. Al despejar, esto que está sumando pasa a restar del otro lado de la igualdad y queda menos de protones. Sustituimos los valores y al sustituir los valores nos queda que eso es igual a 235 menos 92 y eso es 143. Vamos a ver entonces el caso de varios 56. En ese caso en particular tienes lo siguiente.
el número másico es igual a 131, el número atómico es igual a 56. Recuerden que este número me representa el número másico, este me representa el número atómico, y el número de protones es igual a 56. En consecuencia, el número de electrones también es igual a 56, porque recuerden que estamos hablando de un átomo neutro, y en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. El número de neutrones se determina usando la fórmula A es número másico es igual al número de protones más número de neutrones. Despejamos de allí el número de neutrones, y al sustituir eso es igual a 131 menos 56. ¿Por qué? Porque el número másico es 131 y el número de protones es 56, y esa diferencia es igual a 75. Entonces, de esta manera podemos encontrar los valores del número másico, número de electrones, número de protones, número de neutrones para un isótopo. Y hasta aquí hemos hablado solamente de isótopos que son neutros, pero también podemos encontrar cationes y aniones. Y ahora vamos a ver lo relacionado con las configuraciones electrónicas. Fíjense, una configuración electrónica es un arreglo de los electrones en un átomo, ¿okay? Un arreglo ordenado de los electrones en un átomo. Esas configuraciones electrónicas o ese ordenamiento de los electrones en ese átomo están sujetos a lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, a la regla de Hund y por supuesto el principio de Aufbau, que vamos a definir cada uno de ellos. La regla de Hund establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Los electrones tienen dos espines, o sea, tú puedes representar un electrón, puede estar representado por dos espines que son un spin paralelo y un spin antiparalelo. O sea, el electrón puede ser spin paralelo o puede ser spin antiparalelo, no los dos al mismo tiempo, uno. El electrón puede ser o spin paralelo o spin antiparalelo. Entonces, de acuerdo a la regla de Hund, se establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Más adelante vamos a ver a qué se refiere eso, y el principio de exclusión de Pauli establece que hay dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. Sucede, siempre lo comparo así, sucede con nuestra cédula de identidad. Podemos decir que nuestra cédula de identidad es única. No hay ningún individuo que tenga todos los números de cédula de identidad nuestros iguales. ¿Por qué? Porque es único. Puede ser que los primeros 5 números se parezcan, pero el sexto no. ¿Ok? Puede ser que los primeros 4 números se parezcan, pero los dos últimos no. O la diferencia entre una cédula de identidad y otra es 1. Por ejemplo, la cédula 11.445.662. Resulta que hay un individuo que tiene 11.445.663. Fíjense que entre ese individuo y el otro individuo simplemente el último número es el diferente. ¿Ok? Entonces, el principio de exclusión de Pauli simplemente establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan el mismo conjunto de números cuánticos, los que les estaba comentando. Y finalmente el principio de Aufbau me dice que el llenado de los orbitales con los electrones debe ser en orden creciente de sus energías, y el orden de energía creciente del conjunto de orbitales en los átomos polielectrónicos es según el método de la lluvia. Este es el conocido método de la lluvia, y la razón se denomina así por la forma en la que nos movemos a través de él. Entonces, aquí tenemos este diagrama. Con este diagrama, a partir de este diagrama, utilizando este diagrama, es que vamos a construir las configuraciones electrónicas. Para ello, siempre debe comenzar aquí. Fíjense, en el origen de la flecha y terminar en la punta de flecha. Y se comienza siempre acá en 1s. El máximo de electrones que se aceptan por orbitales, en el caso del orbital S acepta máximo 2 electrones, el orbital P acepta máximo 6 electrones, el orbital D acepta máximo 6 electrones y el orbital F acepta como máximo 14 electrones. Bien, y el orbital D acepta como máximo 10 electrones. Repetimos, todos estos orbitales que están en esta columna aceptan máximo
2 electrones, es decir, 1s, 2 electrones, 2s, 2 electrones, 3s, 2 electrones, 4s, 2 electrones, 5s, 2 electrones, 6s, 2 electrones, 7s, 2 electrones. El orbital 2p también acepta como máximo 6 electrones, también no acepta como máximo 6 electrones, que serían 2p, 6 electrones, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 6 electrones aceptan como máximo. ¿Se puede arreglar menos de 6 electrones? Sí. ¿Se pueden acomodar más de 6 electrones? No. El orbital D acepta máximo 10 electrones. ¿Menos se pueden acomodar? Sí. ¿Más de 10 electrones se pueden acomodar en un orbital D? No. Y aquí el orbital F acepta como máximo 14 electrones. Vamos a construir la configuración electrónica del magnesio. El magnesio es un átomo neutro y estamos aquí tratando de un átomo neutro. Recuerden que un átomo neutro no tiene carga. Ya hemos visto qué significa este número que está acá debajo como subíndice del lado izquierdo inferior. Ese número te indica el número atómico. Ya lo vimos anteriormente, entonces eso significa que el número atómico es igual a 12. Recuerden que para un átomo neutro el número atómico me indica el número de electrones, por lo tanto me está diciendo que esa especie química tiene 12 electrones. El valor de Z es igual a 12, eso significa que esa especie química tiene 12 electrones. Para construir la configuración electrónica, recuerden que comenzamos por aquí, primero es 1s, aquí está, y se coloca el máximo de electrones. ¿Por qué? Porque yo quiero distribuir 2 electrones y apenas llevo 2. Ahora, viene después de 1s, viene 2s, debo colocar el máximo de electrones que acepta ese orbital porque yo necesito 12 y apenas llevo 4. Y luego viene 1s, 2s, 2p. ¿Coloco el máximo? Sí, porque yo necesito necesito acomodar 2 electrones y apenas llevo 10. Fíjense, tengo 2, 4 y 6, 10. Ahora hacemos el siguiente, 1s2, 2s2, 2p6, viene 3s2. ¿Cuántos debo colocar? Debo estar al pendiente. Llevo 10, me hacen falta 2, en consecuencia, esa configuración electrónica termina en 3s2. Ahora vamos con otro elemento que en este caso es el bromo. El número atómico del bromo es 35. Por lo tanto, el número de electrones de esa especie química es igual a 35 y la configuración electrónica queda así. Primero 1s2, luego 2s2, luego 2p6. ¿Cuántos electrones llevamos? 2, 4, 10 electrones. Ahora viene 3s2, 2 electrones, 3p6, 4s2, 3d10 y contamos. Fíjense, aquí he colocado el máximo porque yo necesito distribuir 35 electrones. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Ahora, después de 3 de 10, ¿quién viene? 4p. ¿Cuántos electrones debo acomodar? Debo acomodar 1, debo acomodar 2, 3, 4, 5 o 6. Puedo acomodar cualquiera de esas cantidades. ¿De qué va a depender? ¿Cuántos hacen falta para completar los 35 electrones? Veamos. 10, 12, 18, 20, 30. Hasta aquí hay 30, por lo tanto, me hacen falta 5 electrones para completar 35. Por tanto, vamos a dibujar 4p5. Y allí tenemos entonces la configuración electrónica del bromo. ¿Qué pasa si ya no tenemos un átomo neutro, sino que tenemos un ion? ¿Qué es un ion? Es una especie química que tiene una carga eléctrica. Los iones se dividen en dos, recuerden que son cationes y aniones. Vamos a ver qué sucede con los cationes. Cuando yo quiero determinar la configuración electrónica de un catión, es importante que usted tenga presente que primero debe hacer la configuración electrónica del átomo neutro. Ojo, para construir la configuración electrónica de un catión, primero debe construir la configuración electrónica del átomo neutro. Por lo tanto, si yo tengo sodio 11, carga positiva significa que es un catión, significa que ha perdido un electrón. Primero debo construir la configuración electrónica de sodio
11, o sea, del átomo de sodio neutro, es decir, el átomo sin carga. Y se hace de la misma manera como como venimos describiendo. Primero 1s2, después 2s2, 2p6 y finalmente 3s. Pero ese 3s debe terminar en 1. ¿Por qué? Porque necesito distribuir 11 electrones, hasta que hay 10, 11 electrones. Ok, una vez que tengo la configuración electrónica del átomo neutro. ¿Y por qué se debe construir la configuración electrónica del átomo neutro? Se debe construir para poder ver cuáles son los electrones que se pierden, porque un catión implica una especie química que ha perdido electrones. Pero ¿cuáles electrones pierde? Todos los electrones, cualquier electrón se puede perder en un átomo. No, los únicos electrones que sufren transferencia o que salen de un átomo o que se acomodan en un átomo son los electrones que están ubicados en la capa de valencia. ¿Qué es la capa de valencia? La capa de valencia es el nivel de energía más externo y está representado por el nivel de energía más alto. Entonces acá, en este caso en particular, fíjense, estos numeritos que están acá me representan los niveles de energía. Este es el nivel de energía 1S, 2S, 2P6 y 3S1. ¿Cuál es el nivel de energía más alto acá? Es 3, por lo tanto 3 me va a representar la capa de valencia. ¿Por cuáles orbitales está formado esa capa de valencia? Simplemente por 3s1. Eso significa que en este caso en particular, los electrones que se van a perder están ubicados en el nivel de energía n igual 3. ¿Y cuál es ese que está allí? Es mi capa de valencia. Por tanto, cuando yo escriba la configuración electrónica del sodio, me debe quedar 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuál es la diferencia entre el sodio y el ion sodio? El sodio tiene 11 electrones, pero el ion sodio tiene solamente 10 electrones. Ahora, ¿qué sucede si tenemos este elemento que es el escandio 2+? ¿Ok? Porque es importantísimo que usted, cuando vaya a construir la configuración electrónica de aniones o cationes, primero haga la configuración electrónica del átomo neutro, porque corre el riesgo de hacerla de forma incorrecta si la hace directo. ¿Por qué? Porque usted debe saber cuáles son los electrones que se pierden en ese caso. Entonces debemos construir primero la configuración electrónica del escandio, que es el átomo neutro. Sería 1s2, 2s2, en este caso 2p6, luego 3s1, 3p6, 4s2 y finalmente 3d1. Veamos cuántos electrones hay, verificamos. Serían 10, 12, 18, 20 y 21. Hay 21 electrones. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la capa de valencia? Recuerden que la capa de valencia está representado por el nivel de energía más alto. El nivel de energía más alto en este caso es 4. Por lo tanto, mi capa de valencia está representado por 4s2. Bien. Entonces, los electrones que se pierden son los electrones del nivel 4s2. ¿Cuántos electrones se pierden? De acuerdo a esta fórmula que tenemos aquí, se pierden 2 electrones. Ajá, entonces, la configuración electrónica del escandio 2+ se parece muchísimo a esto, pero ¿cuáles electrones no van a aparecer? Estos, los de la capa 4s, los de nivel 4s2, que es la capa de valencia. Y entonces la configuración electrónica del escandio 2+ se parece, como les dije, muchísimo a esa, pero termina en 3d1. ¿Cuál es la diferencia entre el escandio y el escandio 2+? El escandio tiene 21 electrones y el escandio 2+ tiene 19 electrones. 10, 12, 18 y 19 electrones. Entonces, en general, ¿qué debe considerar usted para hacer las configuraciones electrónicas de aniones y cationes? En resumen, usted cuando se forma un catión, ¿verdad? Los electrones que se pierden siempre son los electrones de la capa de valencia. Cuando los átomos que se ionizan, sus configuraciones electrónicas terminen en S, los electrones que se pierden son los electrones de los orbitales S de la capa de valencia. En el caso de
que las configuraciones de configuraciones de estos átomos terminen en D, primero se pierden los electrones S de la capa de valencia y luego se pierden los electrones del orbital N-1D. Estas son reglas que pueden seguir fácilmente para construir entonces las configuraciones electrónicas de cationes y aniones. ¿Qué sucede ahora cuando tienes una configuración electrónica de un anión? Un anión es una especie química con carga negativa y por supuesto primero se recomienda hacer la configuración electrónica del átomo neutro. Un anión ha ganado electrones. En este caso en particular flúor, ion fluoruro, el Z del ion fluoruro es 9, debemos construir la configuración electrónica del fluoruro. Comenzamos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos a ver, 1s2, 2s2, 2p5. ¿Por qué? Porque el flúor tiene 9 electrones. Si quiero construir la configuración electrónica del ion fluoruro, el ion fluoruro tiene 10 electrones. ¿Dónde debo acomodar esos electrones? Esos electrones se acomodan en el orbital inmediatamente vacío. ¿Qué orbital? ¿Cuál es el orbital que está inmediatamente vacío? El de la capa de valencia. Fíjense que en este caso la capa de valencia es 2 y está formado por los orbitales 2s y 2p. ¿Y cuántos electrones hay en la capa de valencia? Hay 7 electrones en la capa de valencia. Y se debe acomodar, lo lógico es acomodar ese electrón en el orbital inmediatamente disponible, que es el 2p5. Por lo tanto, la configuración electrónica del anión o el ion fluoruro me queda 2s, 1s2, 2s2, 2p6. Ahora tenemos el caso del bromo 35. En este caso en particular, pues la configuración electrónica del bromo 35 es esta que tenemos acá. Recuerden, 1s2, 2s2, después 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p5. Cuenten 10, 12, 18, 20, 30, 35 electrones. El ion bromuro tiene 36 electrones. Entonces, ¿dónde debe acomodarse el electrón para hacer la configuración electrónica del ion bromuro? Pues en el orbital inmediatamente disponible, que en este caso es 4p5. Por tanto, la configuración electrónica del ion bromuro debe terminar en 4p6 y allí tienen entonces la configuración electrónica del ion bromuro. Y de esta manera se construyen las configuraciones electrónicas de cationes y aniones y para átomos neutros. Y también, por supuesto, se deduce o se obtiene la información a partir de isótopos.